Dios porque solamente Él se lo merece. Amén. No me voy a tomar mucho tiempo para irnos temprano. Amén. Le damos la bienvenida a nuestros hermanos que ya están conectados en Facebook Live en esta segunda parte de Fundamentos de Fe. Amén. Vamos a continuar con esta segunda parte de Fundamentos de Fe. Es un tema en el cual nosotros tenemos que estar bien centralizados. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. No hay otra manera de que la fe venga solamente por el oír y por el oír de la palabra de Dios. Amén. Por eso es importante seguir escuchando de fe y seguir empoderándonos con lo que la fe tiene. Va a ver y vamos a ir a la segunda parte de este tema de la fe. Amén. Fundamentos del Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy a ti toda la gloria, te doy a ti toda la honra, porque tú eres digno de alabarte. Tú eres digno de recibir honor. En esta noche, Señor, te hemos adorado, hemos bendecido tu nombre. Y ahora, Padre, vamos a tu palabra, a que nos sigas capacitando con esta fe que solamente tú nos puedes dar. Te damos gracias, Señor. Atamos todo poder de las tinieblas que quiera venir a traer distracción. Atamos todo poder que quiera venir cualquier tipo de distracción, Señor amado, y desatamos una unción especial de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú nos escuchas y siempre haces lo que nosotros hablamos. Por eso en esta noche hablamos palabras de vida y hablamos palabras de fe que salen de nuestra boca. Te doy gracias en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Los versos que tenemos como fundamento se encuentran en Marcos 11, 12 y 14. Y después vamos a ver el 22 y el 23, que son los que usamos para introducir esta enseñanza, Fundamentos de Fe. Ahí me siguen, por favor, porque es importante que nosotros veamos, amén, los fundamentos de fe. Estos fundamentos de fe que tienen que ser bien indispensables. O sea, cuando yo nazco de nuevo, recibí una medida de fe, de acuerdo a Romanos 12:3. Esa medida de fe yo la tengo que incrementar. Y Jesús en su caminar nos enseñó y nos habló cómo la fe viene. En el libro de Marcos 11:12, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, el verso 13 y el 14. Tuvo hambre y dice el verso 13 que vio una higuera de lejos. Amén. El verso 13. Gloria a Dios. Tuvo hambre y vio una higuera de lejos. Amén. Y nos estaba diciendo que vamos a ver dónde está. Aquí estamos. Amén. ¿Estamos ahí? Ahí está. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba algo en ella, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Verso 14. En el verso 14 nos dice que Jesús le habló a la higuera y le dijo, jamás, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca, jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. En el verso 20, salieron al otro día y salieron caminando, y el que hizo la observación fue el apóstol Pedro, y le dijo, mira maestro, la higuera que maldijiste se ha secado desde las raíces. Jesús nos da a nosotros una enseñanza que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Él había escuchado del Padre y habló lo que el Padre le dijo que hiciera. Así también nosotros, para nosotros tener el nivel de fe de Dios, tenemos que escuchar lo que el Padre dice y hacer exactamente lo que el Padre dice. Como yo oigo lo que el Padre dice, para oír lo que el Padre dice, pues tengo que ir a la palabra de Dios. Cuando yo leo y medito la palabra de Dios,
y analizo la palabra de Dios y ahí Dios me da una respuesta, entonces tengo que decir lo que el Padre me dice que haga. Una vez que yo haga lo que el Padre me dice que haga, voy a desarrollar y voy a generar y voy a actuar en una fe como la de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Aquí en la tierra tenemos que actuar como Dios. Lo dice Salmo 82:6. Mismo Jesús lo dice en Juan 10:34. Tenemos esa autoridad y esa potestad aquí en la tierra. Entonces, cuando ellos vieron que esto había sucedido, Pedro le hizo esa observación y en el verso 22 Jesús les dijo a los 11, a los 12 ya, Pedro fue el que hizo la observación, pero les hizo el comentario a los 12 y les dice, tengan fe en Dios, tengan la fe como Dios. En el verso 23 nos dice, cualquiera que le dijere. Cuando nosotros desarrollamos fe, podemos hablar lo que queramos. Cuando nosotros ya desarrollamos fe, cuando nosotros a través de la palabra de Dios generamos fe, entonces lo que dice Marcos 11:23 lo tenemos que poner en práctica. Tenemos que hablar lo que creemos, no tenemos que hablar lo que vemos. Tenemos que entrenar nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón a estar hablando lo que creemos y no lo que vemos. Porque muchas de las cosas y muchas de las oraciones que se están haciendo hoy en día son basadas a lo que ven, no basadas a lo que creen. Por eso a veces toma mucho tiempo en que se manifieste un milagro, porque siempre estamos orando lo que vemos. Tenemos que hablar y orar lo que creemos. Porque Jesús creyó que esa higuera se secara y se secó. Por eso dice Marcos 11:23, cualquiera que, de cierto te digo, que cualquiera que le dijera a este monte, quítate. Tienes que hablar, quítate. A tu problema le tienes que decir, quítate. A tu enfermedad le tienes que decir, quítate. Tú le tienes que hablar. A la pobreza le tienes que decir, quítate. A la rebeldía le tienes que decir, quítate. A la tristeza le tienes que decir, quítate. Al dolor le tienes que decir, quítate. Al miedo le tienes que decir, quítate. Todo lo que no venga en lo que Dios te envió, tú tienes el poder, la autoridad de decirle, quítate. Échate en el mar. Regresa de donde saliste. Y la parte bien importante es que cuando lo digamos, no digamos dudándolo. Tienes que creer en tu corazón lo que estás diciendo. Si estás orando por finanzas y Dios te dice, siembra una semilla de $100, no lo pienses 2 veces, siembra la semilla. Amén. ¿Por qué? Porque cuando lo dudas, entonces no se va a manifestar. Y en cualquier situación, cuando tú hables creyéndolo, claro que tiene que ir basado en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es su palabra. Este libro es la voluntad de Dios, es su palabra. Amén. Esa es su palabra. Entonces en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera le estaba diciendo, ustedes 12 discípulos, cualquiera que le diga al problema, así como ellos vieron que el endemoniado gadareno le habló y le dijo, así también lo pueden hacer ellos. Así cuando venía la tormenta y Jesús le dijo, cállate, apacigua, así también lo pueden hacer ustedes. Cualquiera. Amén. Hoy en día vemos millones de cristianos por el mundo. Nosotros somos esos cristianos, hombres y mujeres de Dios, que tenemos que hablar estas cosas. ¿Por qué? Porque veíamos en la enseñanza pasada, el número 1, que Jesús nos trajo un pacto mejor, o nos trajo un mejor pacto. Amén. Nos quedamos, vamos a ir a Juan 14:3. En Juan 14:3 dice, para que donde yo estoy, vosotros también estés. No se está refiriendo a la persona física de Jesús. Tenemos que sacar eso de nuestras mentes. Jesús está en el cielo y nos dejó el Espíritu Santo. Nos dejó el Espíritu Santo para que en el mismo nivel de fe que
Jesús manifestó cuando estuvo en la tierra es el mismo nivel de fe que tú y yo tenemos que manifestar y hacer aquí en la tierra. Donde tú estés, donde yo esté, también tú vas a estar. ¿Ok? Tenemos que saber y sacar de nuestra mente, Él está en el cielo, tú estás sentado también espiritualmente con Él. ¿Ok? En ese verso 3 podemos ver 4 puntos bien importantes. Número 1, nos dice que tenemos que estar a nivel de fe que Él usó en la tierra. 4 puntos importantes en este verso. Uno de los puntos que podemos ver ahí es que nos dice que tenemos que estar en el nivel de fe que Él usó en la tierra. ¿Estás de acuerdo con eso? Amén. Hermanos, desarrollemos. Imagínate tú abriendo ojos a los ciegos, sanando enfermos. Dale una orden a este virus y que se vaya a donde vino. Ese es el tipo de fe que tenemos que desarrollar. Dios nos dice que tenemos que estar al nivel de fe que Jesús usó en la tierra. Punto número 2 de este versículo: la autoridad que Él usó en la tierra está en ti. La autoridad que Él usó en la tierra está en ti. Amén. Punto número 3, nos dejó a una persona. ¿Ok? Nos dejó a una persona. La misma persona que estuvo en Jesús cuando estuvo en la tierra. Ya saben quién es esa persona: el Espíritu Santo. Jesús se fue y nos dejó una presencia divina. Nos dejó su identidad. Nos dejó la tercera persona de la Trinidad dentro de ti para que haga las mismas cosas que Él hizo. El número 4, somos uno con el Padre, con el Hijo, a través del Espíritu Santo. Es poderoso, hermanos. No dejemos que nada nos engañe, que nada nos saque de ese concepto, de esos principios tan elementales que tiene la palabra de Dios. Por eso ese tema se llama fundamentos de fe. Tú y yo tenemos que establecer unos fundamentos sólidos de fe. Yo decía en el servicio anterior, ¿cómo es posible que un centurión tuviera más fe que los discípulos? Y Jesús se los dijo en varias ocasiones. Les dijo por su poca fe. Y cuando los discípulos quisieron incrementar su fe, los discípulos tomaron, a lo mejor de esos te toman muchos cristianos que piden oración para que les aumente la fe. Los discípulos vinieron con Jesús en el libro de Lucas 17, vinieron con Jesús y les dijo: Señor, aumentanos la fe. Y Jesús les contestó: si tuvieran fe. ¿Cuánta fe necesitamos? Un granito de mostaza. Cuando tú y yo nacimos de nuevo, recibimos un granito de mostaza, porque recibimos una medida de fe. Con esa medida de fe, tú tienes poder y autoridad, y tú puedes hacer y tienes que hacer las cosas que Jesús hizo en la tierra. Amén. Esa medida de fe tú la tienes, y yo la tengo también. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Están conmigo? Amén. Amén. Gloria a Dios. Tenemos esa medida de fe. No dejes que nadie quite esa medida de fe. Amén. Juan 17, 9 al 11. Tenemos que saber, hermanos, gloria a Dios. Juan 17, del 9 al 11. Tenemos que saber que nosotros somos uno en Cristo. Tenemos que saber que somos uno con Él. Jesús nos dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 10. Jesús está intercediendo por nosotros. Jesús está diciendo: ruego por ellos, ruego por los que me diste. Porque el verso 10 dice: todo lo mío, ¿de quién es? Tuyo. Y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Mira el diálogo de Jesús con el Padre. Todos estos que tú me diste son tuyos. Y porque son tuyos, son míos. Y lo mío es tuyo. Y tú te has glorificado en ellos. Entonces,
Jesús estaba a punto, estaba ya hablando, pronto se estaba acercando su muerte y todo lo que ya sabemos. Y él estaba diciendo al Padre, Padre, yo me voy a ir, pero la gloria que yo tuve aquí en la tierra, ellos la van a tener cuando venga el Espíritu Santo. Y tú, Padre, te vas a glorificar en ellos a través del Espíritu Santo. Porque en Hechos 1:8 recibimos poder cuando vino ¿quién? El Espíritu Santo. Y Jesús ya estaba intercediendo por nosotros. Tú todavía no estabas, ni yo tampoco estaba aquí, y ya estaba intercediendo por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Y he sido glorificado en ellos. Entonces, ahí Dios, a través de Jesús, te dio su identidad, te dio su poder, te dio su gracia. Porque dice ese verso 10, tú y el mío, y he sido glorificado en ellos. He sido glorificado en ellos. Porque en el mundo teníamos aflicción, en el mundo éramos pobres, en el mundo éramos enfermos, en el mundo éramos fracasados, en el mundo nada nos daba un quinto por nosotros. Pero cuando venimos a Cristo, dice Jesús, he sido glorificado en ellos. Porque estabas muerto y nacimos de nuevo. Y hemos sido glorificados. Jesús ha sido glorificado en cada uno de nosotros. Con todo esto, hermanos, eso es un fundamento básico de fe, que tú y yo tenemos el poder, la autoridad de actuar como Jesús en la tierra. Porque no lo estamos haciendo por nuestra propia cuenta. Lo estamos haciendo a través de un regalo divino que nos dio la gracia, el Espíritu Santo, el amor y la fe. Verso 11. El siguiente verso 11. En la tierra somos uno por el Espíritu Santo. Nosotros, hermanos, tenemos que creer lo que la palabra dice que somos. Saquemos de la mente religiosa, porque la mente religiosa solamente genera miedo, genera incredulidad, genera duda y genera fracaso. Nosotros tenemos el lugar donde Cristo nos ha puesto y nos ha establecido. Nos dio un puesto eterno y eternamente. Verso 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre. Yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Jesús se fue, nos dejó el Espíritu Santo, y a través del Espíritu Santo somos uno con Dios y con el Hijo. Y mientras tengamos el Espíritu Santo, mientras sigamos alimentando ese poderoso Espíritu Santo en nosotros con su palabra, siempre vamos a ser unos con Dios. Amén. Y cuando nosotros somos uno con Dios, está garantizado, porque hay una escritura que dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Gloria a Dios. Nada puede prosperar. Aleluya. Porque entonces ya venimos a ser uno con Dios. Cuando Jesús estuvo en la tierra como con el traje humano, ¿cuántas enfermedades le dieron al cuerpo de Jesús? Ninguna. ¿Quién estaba dentro de él? El Espíritu de Dios. Cuando vino el Espíritu de Dios, cuando se bautizó, dice que descendió una paloma y fue símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que poner en nuestra mente que eso es el mismo procedimiento de nosotros aquí en la tierra. Amén. Nosotros morimos y nacimos de nuevo. Entonces quiere decir que ya somos uno con Dios. Gloria a Dios. Porque entramos en un pacto, en un convenio. En un pacto no hecho con hombres, sino con Dios. Aleluya. Cuando nosotros tenemos todo este conocimiento, cuando nosotros tenemos toda esta sabiduría que viene de la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que estamos en un pacto con Dios. Amén. Hebreos 7:26. Ya hablamos de ese pacto que trajo un nuevo, hablamos del sumo sacerdote.
En Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo. Amén. A nosotros nos convenía alguien santo. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué nos convenía? Un sacerdote santo y sin mancha. Todos lo sabemos, su nombre es Jesús. Necesitamos a alguien como el primer Adán. Nosotros necesitábamos a alguien como el primer Adán. El primer Adán antes de caer, no el que cayó. ¿Okay? Necesitamos a alguien como el primer Adán. La ley fue dada a Moisés. Y esa ley que fue dada a Moisés no fue para salvación. La ley fue dada para hacernos saber que necesitábamos un redentor. Alguien que cumpliera toda la ley y nos redimiera de ella. Eso es lo que necesitábamos. Un redentor. Por eso en Hebreos, si la pones otra vez, Hebreos 7:26, necesitábamos un redentor. Porque Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha. Nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Bueno, hecho más sublime que los cielos. Y llegó Jesús y nos redimió de la maldición de la ley. Hebreos 8:6, en Hebreos 8:6 nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto. Wow. ¿Cuánto mejor ministerio es el suyo? Fue el mejor ministerio que todo el sacerdocio levítico. Fue mejor el ministerio que todo lo que sucedió y trajo un mejor pacto. Nos trajo un mejor pacto que el de Abraham. Si el pacto que Dios hizo con Abraham fue bueno, porque fue bueno, quiere decir que este pacto fue mucho mejor. Pero ahora tanto, Hebreos 8:6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Por eso es muy importante, hermanos, que nosotros desarrollemos el nivel de fe de Dios en nuestras vidas. Para que la fe, es bien importante que alcancemos el nivel de fe de Dios en nuestras vidas. Para que la fe, y a través de la fe, nosotros podamos obtener todas las promesas. Hay muchas promesas que están detenidas por falta de conocimiento, por falta de desarrollar la fe. Pero nosotros, mientras vamos desarrollando la fe, vamos trayendo todas las promesas a nuestras vidas. Hay muchas promesas que nos fueron hechas por un convenio entre Dios y su Hijo Jesús. Jesús, Dios hicieron un convenio. Traer todas las promesas aquí en la tierra para ti y para mí. Gracias. Jesús vino a la tierra para traer este convenio, para realizar en la tierra este convenio. Ellos hicieron un convenio y Jesús vino a traerlo. Jesús vino a manifestarlo. Jesús vino a entregar su cuerpo. Jesús vino a poner su cuerpo. Jesús vino a pagar, a cumplir toda la ley y pagar por ti y pagar por mí, para que nosotros tuviéramos esta promesa. De la manera que nosotros podemos obtener estas promesas es por fe. Amén. Hebreos 11:1. Hemos visto mucho esta escritura. Hebreos 11:1. De la única manera que nosotros podemos obtener las promesas es por fe. Vamos a ver, vamos a dividir en dos partes Hebreos 11:1. Hebreos 11:1, la primera parte dice, es pues fe la certeza de lo que se espera. Es pues fe la certeza de lo que se espera. Amén. Creer la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, te da fe.
para obtener lo que esperas. La primera parte dice, es pues fe, la certeza de lo que esperas. Ahora, de la manera que tú, fe es la certeza de lo que esperas. La manera que tú vas a recibir lo que esperas es a través de la fe. Y la manera que tú vas a incrementar la fe es por oír la palabra de Dios. Y después que tú oyes la palabra de Dios, tú hablas la palabra de Dios, vas incrementando fe y vas viendo con certeza y vas teniendo con seguridad las cosas que esperas. Eso es la fe. Esa es la fe. Esa es la primera parte de Hebreos 11:1 que dice, es pues fe la certeza de lo que se espera. Creer la palabra de Dios, hablar la palabra, te da fe segura para obtener lo que esperas. Amén. La segunda parte dice, la convicción de lo que no se ve. Tienes que estar convencido con fe. La primera parte, tienes que hablar la palabra. Tienes que hablar la palabra de fe para que con seguridad recibas lo que esperas. Ahora, la segunda parte de este verso es la convicción de lo que no se ve. Tú tienes que estar convencido que tú no lo ves con tus ojos físicos, sino que lo ves con tus ojos espirituales. Cuando tú hablas la palabra de Dios, todas las cosas fueron creadas por la palabra. Cuando tú hablas la palabra de Dios, vamos a decir, tú empiezas y ves un carro que te gustó y lo empiezas a dibujar en tu mente, lo empiezas a hablar, lo empiezas a creer. Tú lo ves no lo ves todavía afuera, pero lo ves en tu imaginación, lo ves en tu mente, lo tienes con certeza lo vas a recibir porque ya lo formaste. ¿Cómo lo formaste? Con palabras. Amén. Con palabras lo formaste. Tu casa, ¿cómo la formaste? Con palabras. ¿Dónde la pusiste? En la mente. No lo estás viendo manifestado, pero lo estás viendo con tus ojos espirituales. Por eso es fe. Fe es la certeza. Fe es la certeza de lo que esperas. Pero si tú no hablas palabras de fe, no puedes crear nada si no hablas palabras de fe. Tú tienes que hablar palabras de fe. Por ejemplo, Deuteronomio 6:11 dice, tendrás casas llenas de todo bien, casas que tú no trabajaste, casas que tú no luchaste, yo te las entregaré. Deuteronomio 8:6 y 7 nos dice, a la tierra que yo te voy a introducir es tuya, hay casas, hay pan, vas a comer todo con abundancia. Amén. Tú tienes que hablarla y tienes que creerla, aunque haya pobreza y aunque no sepas el idioma que vas a ir, que tienes que hablar a la tierra que vas, pero si Dios te prometió dártela y tú la empiezas a ver, tú la empiezas a creer, tú ya llegas a esa tierra y la gente va a correr y te va a dejar las propiedades. Eso es fe. Fe es la certeza de lo que tú esperas. ¿Esperas una enfermedad? No. ¿Esperas pobreza? No. ¿Esperas problemas? No. ¿Esperas contaminarte con este virus? No. Entonces, fe es la certeza de lo que tú esperas. Y tú lo empiezas a hablar. Lo vas a ver cuando tú lo hablas con la palabra. Cuando tú meditas en la palabra, tú empiezas a ver con tus ojos espirituales cosas creadas por la palabra de Dios. Aleluya. Entonces, no lo ves manifestado, pero sí lo ves en lo espiritual. Y una vez que tú lo logras ver en lo espiritual, lo vas a ver en lo natural. Por eso la otra parte dice, es la convicción de lo que no se ve. Tienes que estar convencido que con fe, amén. Eso tienes que estar bien convencido, hermano, para que tú digas que estás en fe. Tienes que estar convencido que no los ves con tus ojos naturales. La fe no se ve con ojos naturales. Al contrario, si tú ves algo en lo natural, te va a traer miedo. La fe no se ve con los ojos naturales. La fe, tú lo ves con los ojos espirituales. La vista espiritual se desarrolla por fe. La vista espiritual se desarrolla por fe. ¿Cómo?
meditar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. 3 conceptos bien importantes para que tú desarrolles fe: meditar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios. Si tú dices que crees y no has obtenido, has dicho pero no has creído. Lo has dicho pero no has creído. Lo has dicho pero no lo has creído. Amén. Meditar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios es lo que te va a ayudar a construir fe. Entonces, una vez que ya estamos hablando de fundamentos de fe, una vez que tú ya hablas la palabra de Dios, que meditas la palabra de Dios, que crees la palabra de Dios, entonces vas a hablar palabras de fe. Y por consiguiente, una vez que tú hablas palabras de fe, ¿cuál lenguaje crees que vas a hablar? El lenguaje de Dios. Cuando tú incrementas fe, vas a hablar el lenguaje de Dios. Vas a decir: jamás nadie coma frutos de ti. Y se secan los árboles. Viene un problema y tú le hablas al problema. Se seca, empiezas a hablar el lenguaje de Dios porque incrementaste tu fe. ¿Cómo viene la fe? Por el oír de la palabra de Dios. Amén. Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe. La profesión de nuestra fe. Amén. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Tienes que estar, fe es la certeza de las cosas que esperas. Quiere decir que cuando tú estás en fe, estás esperando algo, estás en una esperanza de esperar algo por fe, porque tú lo empiezas a ver con tus ojos espirituales. Entonces tenemos que estar confesando y tenemos que estar creyendo la palabra de Dios. La tenemos que estar creyendo. Y tenemos que ejercitar nuestra mente meditando la palabra. Amén. En el Salmo 119, 97, dice: oh, yo creo que el rey David, cuando escribió este salmo, decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo yo tu ley. Todo el día es mi meditación. ¿Ya ves? Medita en la palabra de día, medita en la palabra de noche. Medita en la palabra de día, medita en la palabra de noche. Dice el verso 98: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. A mí la palabra de Dios, mira, nos hace más sabios que nuestros enemigos. ¿Qué es lo que te hace más sabio que tus enemigos? La palabra de Dios. Amén. Verso 99: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Si pones por favor a Hebreos 11:3, dice: sabemos que el mundo fue constituido por la palabra de Dios. ¿Qué son los testimonios? Todas las obras de Dios. El salmista decía: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios. Porque eso es lo que tenemos que hablar nosotros, los testimonios de nuestro Dios. Los testimonios de nuestro Dios. El salmista decía: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Amén. Siempre vamos a encontrar malos caminos, pero dice: de todo mal camino contuve mis pies para yo guardar tu palabra. Nosotros como creyentes vamos a encontrar muchas piedras en el camino, pero cuando nosotros guardamos su palabra, dice: de todo mal camino contuve mis pies.
porque Él nos dirige. Verso 102, no me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras. 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Wow. Sí, así nosotros somos bien inteligentes. ¿Por qué? Porque la inteligencia la adquirimos ¿de quién? De Dios. De Dios. De su mandamiento. Hay 2 mandamientos que Él nos dejó en el libro de Mateo, donde nos dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. El 105, verso 105 del Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Guardaré tus justos pasos. El verso 114 dice: mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. 133, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñorea en mí. ¿Qué es lo que va a dirigir nuestros pasos? La palabra de Dios. No hay nada que la mejor brújula, la mejor guía que la palabra de Dios. Nos dice el salmista: ¿quién va a dirigir mis pasos? La palabra de Dios. Ordena mis pasos con tu palabra. ¿Con qué ordenamos nuestros pasos? Con la palabra de Dios. Cuando nosotros ordenamos nuestros pasos con la palabra de Dios, ninguna iniquidad, ningún pecado, ninguna enfermedad, ninguna dolencia se va a enseñorear de mí. Amén. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Salmo 119, 140 dice: sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. A mí la palabra de Dios, todo este libro, es pura. ¿Y qué tenemos que hacer? Amarla. Tenemos que amar esta palabra. Salmo 119, 143. Aflicción y angustia se ha apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Salmo 119, 105. Mucha paz tienen los que aman tu ley. No hay para ellos tropiezo. ¿Ves? Si nosotros guardamos la palabra de Dios, no vamos a tropezar. Gloria a Dios. Mi palabra es viva, mi palabra es eficaz. Juan 15, 7. Dentro de ti está mi palabra, en tu boca y mi corazón. Si tú guardas mi palabra y la hablas, va a suceder lo que el salmista decía. Dice el Salmo 119, 169 dice: llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. 119, 172, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justos. Hablará mi lengua tus dichos. ¿Qué tenemos que hacer? Estar hablando la palabra de Dios siempre. Medita en ella de día y de noche. Para muchas personas puede ser aburrido leer la palabra de Dios. Para muchas personas no tienen tiempo de tomarse media hora, 15 minutos de leer la palabra de Dios. Pero cuando nosotros tomamos ese tiempo de meditar, de leer la palabra de Dios, encuentras que son una delicia para ti. Y porque son una delicia para ti, jamás vas a tropezar. Dice: cuando nosotros meditamos en su palabra, cuando leemos su palabra, no va a venir iniquidad en tu camino. Amén. Hablemos la palabra. Amén. Amén. Habla la palabra. Gloria a Dios. Y tú vas a ver las maravillas que la palabra de Dios tiene. Amén. Hasta aquí, hermanos. Esta es la segunda parte. Bendecimos, le damos gracias a los hermanos que estuvieron conectados. Gloria a Dios, nuestra hermana Cristal Murillo, Telma Mairena, del Dixon Arena, Sofía de Labra, Brenda Ramírez, te saludamos Brenda, Carlos Salazar, también está conectado, los saludamos, y mi sobrino Miguel Eduardo Mendoza también estuvo conectado. Los saludamos y mediten en la palabra de día y mediten en la palabra de noche. Amén. Dios les bendiga.